Bueno, entonces en esta clase lo que vamos a intentar es hacer una síntesis de todo lo que hemos visto. Hemos visto que primeramente el posicionamiento es el lugar que ocupa la empresa en la mente del consumidor. Eso desde el punto de vista del marketing tradicional. A medida que se fue avanzando en el tiempo, el posicionamiento básicamente representa la cuota de mercado, ¿sí? O sea, cómo es sus ventas, o sea, las ventas de la empresa con respecto a las ventas del principal competidor. En clases anteriores yo les he dicho muchas veces que últimamente se habla de neuroproducto, ¿no? O sea que em, la mente, ¿sí? Funciona con metáforas, ¿sí? Y nosotros en realidad no estamos comprando un producto, estamos comprando una experiencia de producto. O sea, le estamos diciendo a nuestra mente que nosotros compramos un producto porque hicimos una experiencia previa. Ustedes saben que en 1930 hubo un publicista que se llamaba Edward Beiners y donde él básicamente trabajó lo que era el inconsciente colectivo. Y él decía, ¿cómo hacer para modificar el pensamiento de las masas? ¿Mm? Ahora, yo les voy a mostrar, voy a hacer compartirles pantalla para que veamos, ¿sí? Cómo es el posicionamiento y el reposicionamiento. Y quizás ustedes me van a decir, pero entonces ¿dónde quedó este inconsciente colectivo? No olvidemos que cuando una empresa logra tener una cuota de mercado, lo que va a intentar es que su posicionamiento esté fuerte. ¿Cómo lo hace? ¿Qué recursos utiliza? Bueno, utiliza muchas estrategias. Y entonces esas estrategias se sostienen en el tiempo, ¿sí? Y, por ejemplo, si uno piensa en algunas corporaciones donde digamos, el hito de toda su estrategia comercial es la felicidad. Uno se podría preguntar si la felicidad pasa por comprar ese producto, pero en definitiva, la felicidad no pasa por tener ese producto, sino lo que intentan de alguna manera cautivar al público es que se compre ese producto, que se adquiera y de esa manera se va a obtener la felicidad, cosa que no es real, ¿no? Entonces, lo que decía este autor ya en 1930 era cómo incentivar para que, o de alguna manera, para lograr esa captura, digamos, ese inconsciente colectivo. Ahora yo les voy a compartir pantalla y vamos a ver dos cuestiones que son importantes, ¿no? Una que es el posicionamiento competitivo y el reposicionamiento, y la resignificación por otra parte. Ahí en el posicionamiento entonces ya entendimos lo que era. El reposicionamiento dice necesidad de aprovechar una oportunidad, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos en el reposicionamiento, que normalmente es en el ciclo ya de la madurez, en el ciclo de vida del producto, hay un cambio en el producto, hay una necesidad de una migración de valor. Entonces, por eso, corregir puede ser por entonces el reposicionamiento, ¿cómo se da? Porque hay fuerte fragmentación, hay muchos competidores, entonces hay una necesidad de hacer un salto, de adquirir una nueva oportunidad que puede ser inclusive un nicho de mercado. Sabemos que en el mundo digital cada vez más digamos, hay algo que es fundamental, que es la información. La información de dónde viven los clientes, los hábitos. Vamos a ver enseguida la diferencia entre buyer persona y público objetivo. Em, Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez más en la era digital las personas van a comprar más, van a adquirir su producto o el servicio en el mundo a través de las distintas páginas de aterrizaje de la web. Entonces, como vemos acá en el reposicionamiento, aprovechar una oportunidad, corregir un error de posicionamiento, ampliar el ciclo de vida del producto, penetrar el mercado. O sea, son todas estas posibilidades que tiene la empresa para poder reposicionarse, cambiar de posición.
Ahora, evidentemente que el reposicionamiento puede haber, entonces dijimos, un cambio en el producto, sí físico, o que diga, bueno, vamos a hacer una mejora, como algunas empresas, en el área de logística. O vamos a incorporar tecnología al producto a través de lo que llamamos dentro de los niveles a tratar de llegar a ese nivel potencial. ¿Mm? Y entonces en el reposicionamiento también puede existir una necesidad de revitalizar el producto. Cuando se necesita revitalizar el producto estamos hablando de resignificación. O sea, ¿qué significa la resignificación? Es como ampliar la base de los consumidores, ampliar la base de los consumidores potenciales a través de una serie de estrategias. Por ejemplo, la comunicación. Yo voy a dar un nuevo significado al uso o al consumo o a la utilización de ese servicio. Sin ir más lejos, muy interesante lo que está haciendo Italia en este tiempo de pandemia para poder recuperarse porque se dieron cuenta que el turismo tradicional ya no podía, ya hay que hacer un cambio de paradigma. Entonces, ¿cómo es hacer turismo frente a un contexto de pandemia? Bueno, se los dejo picando porque son todas las noticias que han estado en todos estos días en boga de los distintos periódicos y en los distintos canales. Entonces, posicionamiento, reposicionamiento, resignificación. Ahora, evidentemente que nosotros también tendríamos que preguntarnos cómo es en la era digital ese posicionamiento. ¿Sí? ¿En qué consiste la estrategia de contenido que lo podemos ver en pocos minutos? ¿Cuál es la diferencia entre el público objetivo y el buyer persona? Entonces, para eso es muy importante, entonces, una vez que nosotros entendemos lo que es digamos, el posicionamiento, el reposicionamiento, la resignificación, tenemos que establecer una estrategia de contenido. ¿Sí? Dentro de esa estrategia de contenido hay una herramienta que antiguamente se llamaba de una forma y hoy en el mundo digital, el mundo tecnológico, se denomina de otra, con sus variantes. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos que distinguir lo que es una estrategia de contenido con el inbound marketing. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la estrategia de contenido? La estrategia de contenido es lo que le da sentido al inbound marketing. Es lo que se consume en las redes, vendría a ser como de alguna manera son algunas estrategias, ¿sí? Para que ese inbound marketing sea o tenga una mirada más global. Dicho de otro modo y para que sea mucho más simple, el inbound marketing es la filosofía. ¿Cómo quiero hacer marketing? ¿Sí? Es un estilo de hacer marketing. ¿Sí? Mientras que la estrategia de contenido es la forma en que yo voy a llegar a ese público o a través del buyer persona. El inbound marketing, en definitiva, es como que nos va a decir cómo usar las tácticas, ¿sí? A través de una estrategia de contenido. Eh, y a su vez podríamos inclusive decir cómo usarlas de manera efectiva. Entonces, ahora sí tendríamos que ver qué es el inbound marketing. Entonces voy a compartirles pantalla. Aquí estamos. Bien, entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, cuando nosotros nos encontramos con el inbound marketing, podríamos decir que es trabajar un proceso centrado en la atracción, donde yo tengo, ¿sí?, clientes potenciales, no los conozco, hacer que esos clientes que no conozco visiten mi web o visiten las distintas redes que tengo, establecer un contacto, convertirlos en leads, o sea, en clientes, y hacer un proceso de fidelización. Entonces, ¿qué es el inbound marketing en definitiva? Recién hablábamos de hacer un estilo de marketing.
En la era digital lo más importante es gestionar el contacto con los clientes, es darle un valor a ese contenido que yo pensé como estrategia. Es un conjunto de acciones a largo plazo que se va a apoyar en una fuerte creatividad, lógicamente, porque si decimos emprender un camino, tenemos que ver qué camino vamos a hacer, cuáles van a ser las paradas, cómo vamos a retomar, en cuánto tiempo vamos a llegar, hacer una previsión. Todo esto implica el inbound marketing. En una época se hablaba del modelo AIDA, que era la acción, el interés, el deseo y la compra. La acción ya evidentemente con la compra en sí misma. La acción previa era como hacer alguna acción para despertar interés. Bueno, hoy se habla del inbound marketing, el embudo del marketing, donde básicamente va a tener como objetivo que sea específico, personalizado, donde tenga omnicanalidad, ¿sí? O sea, puedo establecer canales físicos o canales online, y que fundamentalmente sea oportuno. ¿Cuál es la finalidad del inbound marketing? Tanto que nos preguntamos. Bueno, básicamente es incrementar la ROI. Hablábamos hace un momento del posicionamiento, por lo tanto, aumentar o mejorar nuestro posicionamiento competitivo. Hay algo que es central, que es atraer al público adecuado, porque eso es lo que después de alguna manera nos va a permitir de anclaje para tener un cliente fieles, ¿sí? Generar lead, ¿sí? Estos clientes, generar un proceso de engagement, o sea, de compromiso con ese cliente, ¿sí? Bueno, entonces, entendiendo lo que es el inbound marketing, diferenciarlo con la estrategia de contenido, tendríamos que también definir lo que es la estrategia de contenido. Cuando nosotros hablamos de la estrategia de contenido, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que hablar básicamente entonces cuáles son esos pilares que nos va a servir para poder concentrarnos en estas bases. Entonces, primero es hacer un análisis de cómo funciona nuestro negocio, eh, luego saber qué es lo que queremos conseguir a través de los objetivos medibles, accesibles, estableciendo un tiempo determinado, a quién me dirijo, cuál es mi público. Mi estrategia táctica es cómo yo consigo esos objetivos, de qué manera los voy a lograr. ¿Sí? Porque yo puedo decir, bueno, analizar el mercado em, cautivo. Bueno, pero ¿de qué manera voy a analizarlo? ¿De qué manera voy a fidelizar ese proceso, o cómo voy a lograr ese engagement? ¿De qué manera? A través de alguna, por ejemplo, que yo pueda establecer, digamos, en las distintas redes alguna comunicación, por ejemplo, que a través de Instagram utilice una publicación en la feed, o puede ser que haga alguna presentación en la web, o que yo tenga una página y entonces haga un seguimiento, o a través del mailing, ¿no? Bueno, tengo que establecer el cómo. Luego medir, es muy importante poder medir, porque si yo no mido, de alguna manera no voy a tener un feedback con respecto a la gente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar que el cliente es un colaborador más dentro de nuestro negocio, dentro de nuestro emprendimiento. Tenemos que permanentemente analizar qué tipo de contenidos voy a hacer. Si voy a hacer un calendario editorial, de qué manera, cómo voy a establecer inclusive un plan de trabajo, un protocolo de crisis. Todo eso va a incluir el contenido. Si voy a utilizar un canales offline o canales online, de qué manera voy a darme a conocer. Puede ser que yo establezca a través de, no sé, haga un vivo en Instagram, es una forma de ir para darme a conocer. Bueno, es importante luego establecer una ejecución, un programa de acción. Y por último, un protocolo también, como decíamos hace un momento, de evaluar el protocolo de crisis. O sea, todo esto es siempre un círculo, que esto no es que tiene un inicio, un fin, tiene inicio, fin, o sea, es un ciclo y esto se hace permanentemente. Esta es la labor nuestra de poder, de alguna manera, acompañar a los emprendedores, acompañar, si es que nos toca asesorar a alguna empresa, pero siempre con esta perspectiva.
que todo lo que podamos hacer en el mercado, siempre hay un lugar para todos. Yo tengo esta base que siempre hay un lugar para todos. Lo importante es descubrir en qué cosas agrego valor, cómo establezco mi valor, ¿sí? Y cómo comunico, lo más importante es cómo comunico mi valor. Bueno, espero que esta clase les haya resultado muy útil y hace un like para esta clase. Nos vemos. Hasta la próxima.